Acompáñenme en su Biblia, por favor, vamos a Santiago 1:17. Estamos en el tema 39 de nuestro estudio de escatología bíblica. Se titula Literalismo dispensacionalista. Santiago 1:17. Le damos lectura y continuamos con nuestra serie de estudios sistemáticos de escatología bíblica. Dice la Biblia así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Con eso nos basta. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque has enviado a tu Espíritu Santo para transformar nuestra manera de pensar. Primero pusiste la mente de Cristo en nosotros y ahora la vas renovando, la vas llenando por medio de tu palabra. Vas desplazando todas esas mentiras, todas esas estructuras de pensamiento contrarias a tu palabra y que lamentablemente muchos de nosotros traíamos arraigadas por malas enseñanzas. Hoy, Padre, solamente podemos agradecer y decir que ha sido por tu gracia que estas enseñanzas espurias van saliendo de nuestra mente. Te rogamos, mi Dios, que utilices este conocimiento para llevarnos a ser más como Cristo de la forma, de la manera que mejor a ti te plazca. Todo esto lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, Señor y Dios nuestro. Decimos amén, Dios. Seguimos con nuestro estudio entonces, ahora sí ya de escatología. Estamos estudiando la escatología dispensacionalista. Si usted recuerda, tuvimos un breve paréntesis, descansé 3 semanas para dar paso también a mis hermanos a las muy buenas enseñanzas que nos trajeron. Ahora ya regresamos a estudiar escatología lo que resta del año y el principio del año también. Nos quedamos en la escatología dispensacionalista. ¿Se acuerda que le dije que el dispensacionalismo es un sistema de interpretación bíblica que tiene su propia escatología? Así que solamente nos vamos a referir a dispensacionalismo, y lamentablemente el dispensacionalismo es el que más influencia en el mundo en la actualidad, en el mundo cristiano, al grado de que hay ya varias películas, una con que iba a ser Superman, el peloncito Nicolas Cage, una que se llama El Remanente, creo que se llama, y una así, El Remanente, Dejados Atrás, Apocalipsis, y varias películas y series basadas en el dispensacionalismo. A ese grado es su influencia. Ya vimos que ni siquiera es histórico. ¿En qué año se sistematizó? ¿Alguien se acuerda? 1830. 1830 fue, si se acuerda, con James Nelson Darby. Él fue el padre, por así decirlo, del dispensacionalismo, aunque estuve estudiando un poquito más al respecto, y él fue el que sistematizó. Esto se remonta a la Contrarreforma. Los reformadores veían en la figura del Papa, del papado romano y del catolicismo romano y su clero, veían una figura del anticristo. ¿Se acuerda que ya vimos que el anticristo como tal es esa figura que está contraria a Dios? No es que al final se va a levantar un hombre que va a ser malvado. Ellos veían eso, un hombre contrario a Dios. Tenían una buena escatología y entonces hubo una Contrarreforma. Los jesuitas empezaron a predicar este tipo de situaciones y ya James Nelson Darby lo sistematizó en el dispensacionalismo. Pero bueno, esa es historia aparte. Recientemente, durante varias semanas, estuvimos estudiando las famosas 70 semanas de Daniel, con el propósito de descartar la postura dispensacionalista que ha tergiversado el pasaje, haciendo de él una aberración futurista sin sentido. Ya vimos que no hay base para que Daniel 9, 24 al 27 hable de un anticristo, de la segunda venida, de un arrebatamiento, de nada de lo que ellos dicen habla Daniel 9. Pero ahora vamos a hablar de el literalismo dispensacionalista. Vamos por partes, vamos a empezar por los conceptos. En el tema 10 entendimos que una hermenéutica sana y bien cimentada es la pieza clave para poder realmente hacer una escatología pegada a la revelación del Señor en las Escrituras. La hermenéutica es la forma de interpretación que utilizan, y la que utilizan los dispensacionalistas es el literalismo. ¿Qué es hermenéutica? La forma en que tú interpretas esto. Hay hermenéutica alegorista. ¿Qué es eso? Que tú tomas un pasaje, por ejemplo, Lucas 10, que viene el buen samaritano, y si tú lees Lucas 10 de manera alegórica, tu hermenéutica es alegórica, vas a decir que el buen samaritano es Cristo, que el hombre que quedó caído es el ser humano en pecado, o Adán en pecado, y que la posada o el mesón es la segunda venida de Cristo, y empiezas así a alegorizar todo. Esa no es una hermenéutica sana. De hecho, la hermenéutica literalista dice:
Aquí se entienden las cosas literalmente como están. El literalismo bíblico se refiere a la interpretación de la escritura así, literal, lo que dice, con la excepción de secciones de texto que claramente tienen la intención de ser alegóricas. O sea, tú no puedes interpretar literalmente una parábola. Una parábola es eso, es alegoría, es una metáfora. Tampoco las poéticas o las figurativas. A través de este lente, la comprensión de los lectores del texto bíblico se vuelve literal y objetiva. La mayoría de las denominaciones cristianas evangélicas siguen esta forma de interpretar la escritura. Hasta aquí todo está en orden. Hasta aquí no tendríamos ningún problema con los hermanos dispensacionalistas. El problema viene cuando el tipo de literalismo que el dispensacionalismo ha creado para poder sostener sus teorías escatológicas futuristas. ¿Qué pasa? Que ellos llevan el texto literalmente hasta las últimas consecuencias para poder a fuerzas decir que Cristo viene por segunda vez, pero en dos partes. Entonces serían las tres venidas de Cristo, que Cristo va a tener un reino milenial, que los judíos van a gobernar la tierra. Todo eso toman el texto de manera tan literal que entonces caen en esas aberraciones. Para un dispensacionalista experto, ojo, si tú le preguntas a cualquier dispensacionalista, no te va a decir, es más, la mayoría son dispensacionalistas y no lo saben. De la iglesia donde venimos, si yo le dijera, hermano, usted es dispensacionalista, al líder de la iglesia diría, no, yo lo leí en la escritura y yo creo en la venida de Cristo, el arrebatamiento, así, y dices, eres dispensacionalista, solo que no lo sabes. Alguien que sí sabe que es dispensacionalista, te va a decir que el elemento más básico y fundamental de su sistema es el literalismo consistente o alguna expresión equivalente. A lo mejor no te usa la misma frase porque no todos tienen los mismos términos. El dispensacionalista cree que el literalismo consistente es la clave básica para la correcta interpretación de la escritura y que también es la única protección segura contra el liberalismo teológico. ¿Qué es el liberalismo teológico? Esto se lo enseñé cuando hablamos de bibliología ya hace bastante tiempo. Es hechos como negar la historicidad del relato de la creación. Quiero que levante su mirada y me vea. ¿Nosotros creemos que Génesis es literal? Sí, tenemos que creerlo. Si nosotros no somos literales en ese pasaje de Génesis y decimos, no, lo que pasa es que Moisés era la forma en que comprendía, pero el ser humano evolucionó, creyó en Dios y Dios creó a un chango y el chango evolucionó y no. Nosotros tenemos que ser literales, porque si no entonces se pierde mucho en el aspecto de la teología básica. Y los liberales teológicos te dicen eso. No, Génesis no es literal, Génesis nada más es una interpretación que tenía Moisés, pero mira el mundo de esto y la evolución. Los dispensacionalistas creen que el literalismo es la única forma de protegernos de ello. El dispensacionalista está emocionalmente comprometido con su hermenéutica literal y cree que solo él tiene el coraje y la integridad moral necesaria para aceptar lo que las escrituras enseñan literalmente. Ellos realmente no es que estén, ¿cómo te diré?, tercos, aferrados, simple y sencillamente dicen, es que la Biblia dice y ahora hasta las últimas consecuencias de lo que la Biblia dice. Vamos a ver que hay fallas en su literalismo dispensacional, que es el punto número 2, y vamos a ver solamente unas cuantas de muchas. La importancia del literalismo consistente para el dispensacionalista no puede exagerarse. A los dispensacionalistas les gusta argumentar que el literalismo consistente es su principio número 1 y que las teorías de la dicotomía, ¿qué se acuerda que es dicotomía? Que el Señor tiene ¿cuántos pueblos dicen ellos? ¿Quién y quién? Israel y la iglesia. ¿Y eso dice la Biblia? ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Uno solo. Israel en el Antiguo Testamento es la iglesia latente. En el Nuevo Testamento la iglesia está patente. Y el paréntesis, ¿se acuerda qué es la teoría del paréntesis? Sí, nos estuvimos estudiando, ¿verdad? Fueron 3 semanas de vacaciones para todos, ¿verdad? Vamos a echarnos a la hamaca. La teoría del paréntesis es que Cristo vino y venía para poner a los judíos a reinar, pero como los judíos lo rechazaron, se abre un paréntesis en el plan de Dios en donde entra la iglesia, donde van a ser 1000, 2000, 3000 en el número de años. Cuando la iglesia se termine ese paréntesis, ahora sí empieza el reino milenario de los judíos. Ellos dicen que la dicotomía y el paréntesis son un desarrollo lógico de la aplicación de este principio de las escrituras.
Sin embargo, en realidad es lo contrario. Subraye, escriba o guárdese esto. El dispensacionalismo usa el literalismo a su conveniencia para llegar a sus presuposiciones. ¿Qué significa eso? Que ellos ya traen esa idea concebida y por eso es que utilizan el literalismo para llegar a esa idea preconcebida. Vamos a ver ciertos pasajes que demuestran dramáticamente la dificultad de tratar de interpretar la profecía con el así llamado por ellos lo llaman literalismo consistente. Nosotros le llamamos literalismo dispensacionalista para que se entienda, pero ellos le llaman, lo que pasa es que tienes que tener un literalismo consistente, debe de ser tu interpretación de la escritura, literal y consistente con la historia, con la teología, con todo. Vamos a ver entonces, primero, los pueblos del Antiguo Testamento. Un grupo de estos pasajes comprende a aquellos que los dispensacionalistas aplican a su milenio judío y que se refieren a algunos viejos enemigos de Israel en el Antiguo Testamento que hace mucho tiempo dejaron de existir, como los amonitas. Estas citas que están aquí entre paréntesis y negritas, ya después lo lees cada una en tu casa, habla acerca del pueblo judío reinando y sus enemigos bajo sus pies. Ojo, ellos dicen, el pueblo judío va a reinar durante 1000 años, Cristo va a tener un trono literal en Jerusalén, en Sión, y los judíos van a reinar la tierra. Ok, vamos a tomar literal esa parte, pero en esas citas también dice que literalmente van a estar todavía aquí los amonitas, los asirios, los edomitas, los egipcios y los moabitas. Pocos dispensacionalistas toman estas profecías para referirse literalmente a estos pueblos antiguos cuyas identidades genéticas se perdieron hace mucho tiempo. De los que están aquí solamente sobrevive un pueblo y ya está todo mezclado, que son los egipcios, los edomitas, los asirios, los amonitas y los moabitas. Tiene más de 20 siglos, 18, casi 20 siglos que se extinguieron. Ya no hay rastros genéticos de ninguno de ellos, pero la Biblia dice en estos pasajes que Israel va a reinar sobre de ellos. Ellos toman literalmente la parte de Israel va a reinar, pero dicen, eso no lo tienes que entender literalmente. ¿Se da cuenta? Eso es una ¿qué? Contradicción. Se están contradiciendo. Es que tienes que entender literalmente el pasaje, pero esta parte, esta otra parte ya no. Estas líneas genéticas se perdieron hace mucho tiempo. Pero si Israel debe de referirse a Israel, ¿por qué entonces Edom no significa Edom o Asiria? ¿Por qué Dios no ha preservado estos pueblos antiguos como Él tiene la raza judía por el bien del cumplimiento profético literal? ¿Por qué no siguen esos pueblos existiendo si es que los va a pisotear? Ahora, la verdad ya se necesita casi como platicar con un amlover, que se sacan de la manga las situaciones y te vayan a decir, porque los hay. Tú no sabes, a lo mejor Dios resucita esas razas al final en el milenio, así de, o sea, va a resucitar esas razas para volverlas a aplastar. Bueno, yo pensé que platicar con un testigo de Jehová y con un amlover era difícil, pero ya vimos que hay de varios. Zacarías 12 del 11 al 14. Segunda, las tribus de Israel. Es exactamente lo mismo. ¿Sabía que hay 10 tribus perdidas de Israel? No regresaron del exilio. Zacarías 12 del 11 al 14. Regresaron Judá y Benjamín del exilio como tal, pero las otras 10 tribus ya no regresaron como tal del exilio. Regresaron a habitar Samaria, pero fue una mezcla de pueblos. ¿Por qué cree que los judíos y los samaritanos no se llevan? ¿Y por qué cree que se decían judíos y ya no israelitas? Porque ellos simplemente decían, no, yo no vengo de la tribu de Israel, o vaya, yo no soy de una de las 10 tribus de Israel, yo soy de las 2 tribus de Judá. ¿Se acuerda que cuando a este Roboam se le partió el reino en dos, eran 2 tribus, Benjamín y Judá, que fue el reino de Judá, y las otras 10 tribus del norte, que eran los otros 10 hermanos o 10 hijos de Jacob, mejor dicho, esos fueron la tribu de Israel o las 10 tribus de Israel.
para regresar a repoblar Jerusalén o Judea o todo Palestina después del exilio de Babilonia y Asiria, solamente regresaron 2, 10 tribus están perdidas. Pero si nosotros leemos Zacarías 12 del 11 al 14, dice que las tribus van a reinar. De hecho, todo Zacarías del 9 al 14 nos habla de ello. Ya lo tenemos, 12 del 11 al 14 dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto en Adab Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí o Simeón por sí, y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes, ¿de quién? Del pueblo de Israel, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Los dispensacionalistas argumentan que en muchos pasajes que se habla de futuras generaciones de judíos se cumplirán las profecías del Antiguo Testamento acerca de la edad mesiánica. Lo que te decía, Israel como nación va a reinar todo el mundo. ¿Se acuerda que eso tiene un nombre? ¿Cómo se le llama? Sionismo, bien, eso soy, sí. ¿Se acuerda? El sionismo. ¿Se acuerda que el sionismo no va con el cristianismo? Nosotros amamos a Israel, por supuesto, y también amamos a Siria, y también amamos a Hezbollah, y también amamos a todas las personas del mundo. Las amamos en Cristo y queremos que conozcan el evangelio. Obviamente no las amas como a tu familia, pero quieres que conozcan el evangelio. No, pues el pueblo de Israel son más, ni tienen mejor preferencia, ni nada. Pero ellos dicen que sí, que van a reinar todo Israel. Algunas profecías del Antiguo Testamento también mencionan antiguas relaciones tribales y familiares judías que fueron preservadas hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Mucho ojo, esta profecía de Zacarías se cumplió en el regreso en el Nuevo Testamento, pero desde hace mucho tiempo se han perdido a través de matrimonios mixtos. Dios permitió que estas genealogías judías conservadas se perdieran ya por último cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Estas relaciones tribales y familiares están perdidas y no pueden ser restauradas, a excepción que fueran resucitadas las cabezas de familias y las tribus empezaran de nuevo. ¿Cómo se va a cumplir entonces esa profecía literalmente si 10 tribus están perdidas? Pero aquí dice que de todas las tribus de Israel van a regresar y van a reinar. Ya no se puede, a menos que hiciéramos lo mismo. Tú no sabes, a lo mejor al final de los tiempos el Señor resucita a los 12 patriarcas y vuelven a tener hijos y vuelven Ay, Dios mío. Ezequiel, no, ese no vamos todo, son 8 capítulos. El tercero, te estoy enseñando solamente unos cuantos que son los más grotescos, pero cuando tú estudias aparte, de hecho ahí tenemos ya un libro, nos lo acaba de donar nuestro hermano Enrique hace un par de semanas, de Dwight Pentecost, las cosas que vendrán, algo así, que es totalmente dispensacionalista. Llévatelo a tu casa si quieres, no lo puedes pedir prestado, lo lees, léelo con cautela, no vas a decir, mira nomás el pastor, qué tarantado está, aquí está la verdad. No, o sea, es lo que estamos viendo que no está bien, para que no digas, el pastor qué atarantado está. Entonces, tú lo vas a empezar a leer a través de esta óptica y vas a decir, no, o sea, si llevamos a las últimas consecuencias su literalismo, entonces, ¿por qué no esto? ¿Por qué sí esto? ¿Por qué lo otro? El tercer punto, el templo de Ezequiel. Los dispensacionalistas en todo el pasaje, si tú has leído Ezequiel del capítulo 40 al 48, nos habla del templo, de la restauración o del levantamiento del templo. Ellos dicen que busca una reinstitución de los sacrificios sangrientos de animales en un templo milenario construido de acuerdo con la descripción que se encuentra aquí. ¿Por qué crees que te dicen a cada rato, ya se está levantando el tercer templo? ¿Ya sabías que ya se están vistiendo los sacerdotes? ¿Ya sabías que y que quién sabe qué tanto? Porque quieren a fuerzas que se levante un tercer templo. Ya también vimos ese tema. ¿Dice algo la Biblia de un tercer templo? Nada dice la Biblia. De hecho, Jesús dijo, llegará la hora en que ni aquí, ni en el templo, ni en ningún lugar va a ser específico, me van a adorar en espíritu y en qué más, y en verdad, dice la Biblia. Los dispensacionalistas dicen que habrá un tercer templo, pero son cuidadosos al especificar que estos sacrificios son meramente memoriales de la muerte de Cristo y serán el equivalente milenario de la cena del Señor. Porque tú le vas a decir, hermano, pero si nosotros aceptamos que haya sacrificios, el sacrificio de Cristo entonces va a ser una burla.
No, no, no. Lo que pasa es que en el milenio, como la iglesia ya no va a estar, ya no va a haber Santa Cena. Lo que antes era Santa Cena, que era partir el pan en memoria de Cristo, ahora va a ser en el tercer templo los sacrificios de animales. Por eso te digo que arman sus cuentos chinos muy bien. El problema con esto es que la visión de Ezequiel se refiere a estos sacrificios como hacer literalmente expiación. Lee ahí Ezequiel 40 al 48 y dice: las medidas del templo así, vas a poner el altar así, esto así, esto así, y va a haber sacrificios, y los sacrificios van a hacer expiación por tu pecado. Lo dice de manera literal. Entonces, o lo creemos literalmente como dicen los dispensacionalistas, o no lo creemos, pero no pueden ser ambas. Ahí es donde empieza su error. Por supuesto, un dispensacionalista te va a citar el libro de Hebreos para demostrar que los sacrificios de animales del Antiguo Testamento nunca expiaron literalmente el pecado. Te van a decir: sí, pero realmente nunca se quitó el pecado nada más lo quitó Cristo. La correcta interpretación, sin embargo, es ir a Hebreos para probar que los sacrificios de animales fueron eliminados para siempre por la ofrenda de Cristo hecha una vez y para siempre. Eso es una interpretación teológica y eso es leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Dos prácticas que los dispensacionalistas no solamente no llevan a cabo, sino que se la pasan criticando. Si tú les haces ver su error, no solamente dicen es que así no se hace, sino que te critican. Acuérdate, ya te lo enseñé, una buena interpretación son varios puntos. Tienes que ver un pasaje oscuro, ¿lo interpretas solito? No, vas por un pasaje claro que hable del tema y ese te va a dar luz. ¿Y el Antiguo Testamento se interpreta aislado? No, tienes que ir al Nuevo Testamento y lo que dijeron los escritores del Nuevo Testamento, vienes e interpretas el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca del sacrificio de Cristo? Que fue una vez y para siempre, y los sacrificios pasados ya fueron quitados, ahora basta solamente con el sacrificio de Cristo. A esta cita sí vamos, Ezequiel 39:9. Un error más en el literalismo: las armas de guerra. Hay unos que de verdad hasta me sorprendieron. Te digo que estaba leyendo, no recuerdo el apellido de este hermano dispensacionalista, que te dice que es la manera en que lo entendían los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento, que Juan realmente no estaba viendo a una langosta. Si Dios quiere crear una langosta con cara de demonio y que de su cola salga no sé qué, lo que viene en el libro de Apocalipsis 7, me parecen las plagas, Dios lo puede hacer, pero muy probablemente Juan, como no sabía qué era, él estaba viendo un helicóptero Tomahawk que disparaba armas biológicas desde la... De verdad dices, ¿es en serio? Pues sí, eso es lo que ellos creen para adaptar su literalismo. Ezequiel 39:9, ya lo tienes, dice: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, que son escudos más largos, arcos y saetas, dardos en mano y lanza, y los quemarán en el fuego por 7 años. De hecho, si tú lees todo Ezequiel 38 y 39, te habla que las armas son de madera. Está hablando de Gog y Magog, que es el territorio de Rusia. Los dispensacionalistas te dicen que aquí habla de la Tercera Guerra Mundial, cuando el Valle del Meguido se ha secado, y entonces llegará Rusia y va a atacar a Israel, pero el Mesías va a regresar, se van a abrir los cielos, casi como la batalla del abismo de Helm. Si has visto El Señor de los Anillos, en las 2 torres, pues velas, están muy buenas y son basadas en teología. J.R.R. Tolkien era cristiano y casi te dicen que va a pasar así, y que las armas, dice el libro de Ezequiel, de los enemigos del Señor fueron quemadas. Otra área donde el literalismo estricto es difícil son las profecías que los dispensacionalistas interpretan como eventos de los últimos tiempos y que se refieren al antiguo sistema de armas. Es el pasaje Ezequiel 38 y 39, es un pasaje que los dispensacionalistas interpretan como refiriéndose a una invasión final de los tiempos de Israel por el ejército ruso, lo que te decía. Sin embargo, la profecía habla de este ejército equipado con armas primitivas. Te dice armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de manos y lanzas. Estas armas están hechas en gran parte de madera, como lo demuestra la evidencia, siendo quemados como leña. Lo acabamos de leer, van a arder 7 años quemados como leña.
enseñar que el profeta simplemente estaba hablando de la guerra en términos familiares para el antiguo Israel sería comprometer la hermenéutica literal dispensacionalista. ¿Qué te dicen los dispensacionalistas? Tienes que entender este pasaje literalmente, menos las armas. Las armas las tienes que entender como que así lo alcanzaba a ver el profeta. O es literal o no es literal el pasaje. Si el dispensacionalista no interpreta las armas de madera de Ezequiel 39 literalmente, entonces tiene pocas bases para criticar de espiritualización cuando nos apegamos a la interpretación de la visión del templo de Ezequiel en los capítulos inmediatamente posteriores como una profecía de la era de la iglesia. Quiero que me veas y entiendas lo que pasa aquí. ¿Qué te dicen ellos? No, lo que pasa es que tú tienes que entender que las armas que ve Ezequiel es lo que el profeta alcanzaba a entender, como te decía de los helicópteros y todo eso. Ok, no lo vas a tomar literalmente, no, tienes que entenderlo espiritualmente en esa parte. Nosotros entendemos que Ezequiel capítulos 40 al 48, el templo, no nos habla de un templo final literal, nos habla de quién, de la iglesia. Pero ellos te dicen, no hermano, estás espiritualizando. Pero ellos, si pueden espiritualizar ese pasaje, han perdido esa autoridad moral. Una cita más, dos citas más, Apocalipsis 21:16. Si te das cuenta que el literalismo, este es el que más me encanta, de verdad. Cuando hice las cuentas dije, me quedé así de, me quedé así. ¿Se ha visto ese meme? El de así me quedé. Apocalipsis 21:16. Entonces, las armas de guerra o son de madera o no son de madera. No son de madera, entonces, porque, o imagínate, o entonces tienes que interpretar literalmente en lo que llegas a Apocalipsis. Va a haber una tercera guerra mundial y Vladimir Putin, suponiendo que fuera el presidente, va a equipar a su ejército con arcos, con lanzas, con guerras, con flechas y con espadas. ¿Crees que vaya a ser así? No. Si Hezbollah, que está peleando con Israel, que tiene misiles, el sistema antiaéreo de misiles de Israel es de lo más sofisticado, para que no le pongamos, es también provisional de Dios, pero eso de que el Señor tiene escudos de ángeles protegiendo a Israel para que no pase ningún misil, por favor, tienen uno de los sistemas antimisiles aéreos más sofisticados del mundo, le invirtieron en tecnología de guerra, por eso es que no pasan, no es que Dios los esté protegiendo más allá de que protege México, de que protege China, de que protege cualquier país donde hay pueblo suyo, para que no se trague ese cuento sionista de que Dios protege a Israel. Apocalipsis 21:16 dice, la ciudad se halla establecida en cuadro, aunque no tenían la palabra para cubo, realmente es un cubo, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud de altura y la anchura de ella son iguales. Nos está diciendo que tiene 12,000 de alto, de largo y de ancho, eso es un cubo perfecto. Ojo, 12,000 estadios. Los dispensacionalistas generalmente insisten en una literalidad estricta en la descripción de la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21. Ya vimos que la Nueva Jerusalén lo que significa es simbología bíblica. No está hablando de que literalmente va a bajar una ciudad del cielo en forma de cubo. Pero ellos interpretan con una literalidad estricta e implica la llegada a la tierra de una ciudad cuya altura, longitud y anchura son de 12,000 estadios, es decir, aproximadamente 2,400 kilómetros de largo, alto y ancho. Un cubo perfecto de 13,824,000 millones de kilómetros cúbicos. Es decir, sería, creo que 9 veces más grande que la luna bajando a la tierra. ¿Sabes qué es lo que haría eso con la órbita terrestre? Empezaría una de temblores, una de mareas. Ahora, Dios puede hacer que todo eso se calme, sí, pero solamente para que nos demos una idea, para salir de la tierra se necesitan 118 kilómetros
Esa es la altura promedio, por así decirlo, del cielo. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llega el cielo? Son 118 kilómetros. Después de 110, 115, 118 kilómetros ya empieza la estratosfera, ya estás en el segundo cielo, ya estás llegando hacia la luna, viajando hacia afuera del planeta Tierra. Son 118 kilómetros, pero la ciudad que ellos dicen que va a ser la Nueva Jerusalén tiene 2.400 kilómetros, es decir, 23 veces más de largo de aquí al salir de la tierra. Una masa metropolitana como esa haría que la órbita del planeta definitivamente se tambaleara, quitaría los 23 grados de inclinación que tiene la Tierra, habría temblores, habría mareas interminables, sería un pandemonium la Tierra. Por supuesto que Dios podría lograr tal hazaña. Oh, pero Dios puede calmar todo y hacer que baje y todo esté bien. Sí, no estoy limitando el poder de Dios, pero ¿no es más probable que esas dimensiones escandalosas se usaran intencionalmente para evitar una interpretación demasiado literal? ¿No será que Juan, al exagerar tanto, está diciendo, oigan, no vayan a creer que es una ciudad literal? De hecho, el 12, ya después veremos numerología bíblica con escatología, nos habla de perfección. El 12 nos habla de plenitud, de una ciudad perfecta y plena. ¿Por qué la insistencia en una ciudad literal con dimensiones tan escandalosas y desproporcionadas en relación con el planeta Tierra? Es muy difícil para un dispensacionalista poder sostener Apocalipsis 21:16. Es algo imposible que suceda. Y por último, Salmo 22:12. A lo mejor nunca lo había pensado cuando leía el libro de Apocalipsis y decía 12,000 estadios por 12,000 estadios. Ah, qué padre. Ahora ya lo sabes, 2.400 kilómetros de largo, ancho y alto. Un cubo perfecto, enormisísimo. Mira, para que te des una idea, de aquí a Acapulco son 400 kilómetros. Todavía échale 2,000 kilómetros más. Es 5 veces España, la península ibérica. Y ya después, a lo largo, y a lo alto, y a lo ancho. De ese tamaño tendría que ser. 9 veces, te digo, creo que sí leí, no recuerdo bien, te voy a buscar el dato. Creo que 9 veces más grande que la luna. O sea, una luna totota, cúbica, eso sí, bien cúbica, recortada. Y aquí pegadita, bajando a Jerusalén, la nueva Jerusalén. Salmo 22:12, los toros de Basán. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. La mayoría de los intérpretes toman esta profecía para referirse a aquellas personas que persiguieron a nuestro Señor en su pasión. Acuérdate, el Salmo 22 es un salmo mesiánico, es un salmo donde dice fuertes toros de Basán. No estaba diciendo literalmente cuando Cristo estuvo en la cruz que había toros. Es una escrito poético, una forma poética de decir gente furiosa, gente enojada, que gritaban, he aquí vuestro rey, no, crucifícale, queremos a Barrabás, no tenemos más rey que César. Es una forma poética, figurada, de hablar de esas personas que estuvieron en la crucifixión. Sin embargo, uno debe de admitir que esta interpretación no es una interpretación literal del pasaje. Aún así, no conozco a ningún dispensacionalista que insista en nombre del literalismo que nuestro Señor en su segunda venida debe de sufrir nuevamente bajo las amenazas de toros literales de Basán para cumplir todas las profecías literalmente. Aún así, esos mismos intérpretes argumentan que Cristo no comenzará su reinado mesiánico profetizado hasta que esté gobernando desde el monte de Sión literal en Palestina, a pesar de que el Nuevo Testamento enseña que Cristo obtuvo su trono mesiánico en su ascensión al cielo. Quiero que me vea y entienda qué es lo que le acabo de decir. A ver, nosotros decimos que Cristo inició su reinado mesiánico ¿cuándo? ¿En 1000 años cuando venga a su trono? No. Cuando subió a los cielos, ¿sí se acuerda? Él subió a los cielos, se sentó en el trono de Dios y dijo, ya estoy reinando todo. Ahí inició su reino mesiánico. Pero los dispensacionalistas dicen, no, es que aquí hay varias citas donde dice que él va a ocupar el trono de Sión. Sí, hermano, es algo figurativo. No, tiene que ser literal. Y si no lo ocupó en su primera venida, en el milenio, cuando acabe todo esto, ya entonces él ahora sí va a tener su trono. Ah, ok, tú me dices eso. Entonces, ¿qué pasa con los toros de Basán? En la primera venida de Cristo no hubo toro, o dice la Biblia, dice Mateo, Marcos, Lucas o Juan,
que había toros alrededor de la cruz. Entonces, si se tienen que cumplir todas las profecías de Cristo al pie de la letra, en su segunda venida tiene que volver a sufrir y tiene que haber toros. ¿Va a pasar? No, no va a pasar. Si se da cuenta, nuevamente son las contradicciones del literalismo dispensacional. Esto nos lleva al tercer punto, las contradicciones que tienen. Estas son solamente unos cuantos pasajes que sirven como muestra de que el llamado literalismo consistente de los dispensacionalistas no se puede sostener en pie ni por ellos mismos, al grado de que los editores de la Nueva Biblia de referencia Scofield han reconocido que los sacrificios de animales en la visión del templo de Ezequiel no necesitan ser interpretados literalmente, sino que pueden considerarse válidamente como una profecía general de adoración futura en términos de la economía del Antiguo Testamento, con la que los destinatarios originales de la profecía estaban familiarizados. ¿Qué te dice la Biblia Scofield, la nueva? No, ¿qué crees? No, es que no era literal. Lo que pasa es que se escribió así para que los que lo leyeron en ese entonces lo entendieran, porque si nosotros poníamos adorar a Jesús y la Santa Cena, no lo iban a entender. Por eso se puso sacrificios para que ellos entendieran. Pero si este principio se puede aplicar aquí, entonces, ¿por qué no en otras profecías de la era mesiánica? Si este principio lo aplican para los sacrificios en la visión del templo de Ezequiel, ¿por qué no también en todo el entorno del templo? Una vez que reconoces este principio con respecto a un elemento de adoración del Antiguo Testamento en una profecía mesiánica, es arbitrario negarlo con respecto a otros elementos de adoración del Antiguo Testamento y otras profecías mesiánicas. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Por qué lo aplican ahí y en otros pasajes no? ¿Quién es el que nos da la norma de aquí sí es literal, aquí tienes que entender que no es literal, aquí tal vez es literal? Lo aplican solo a su conveniencia, porque cuanto más se aplique este principio de interpretación dispensacional en la profecía, menos judío se vuelve el milenio dispensacional y más llega a parecerse a la interpretación profética reformada tradicional. Terminamos entonces, tenemos varias conclusiones. Si te das cuenta, se contradicen, te dicen hay que ser literales, pero aquí no hay que ser literales. Entonces, ¿dónde sí, dónde no? No podemos ser arbitrarios. O tomas una forma de interpretar o tomas otra, pero no puedes tomar a tu conveniencia. El literalismo consistente, el que se apega al dispensacionalismo a todas luces, no es la forma adecuada de interpretar la Escritura, por lo cual llegamos a varias conclusiones. La primera, el literalismo consistente no es la clave final para interpretar bíblicamente o la interpretación bíblica apropiada. Es demasiado subjetivo y racionalista. Lo que para un hombre es consistente, para otro es absurdo. Lo que te decía, es que para mí es consistente que el templo que tenga, que la ciudad de Jerusalén tenga esas medidas, para nosotros es absurdo. Lo que para un hombre es consistente, para otro es absurdo. Literalismo consistente significa que el intérprete debe de apelar en últimas a su propio sentido literario para determinar el grado de literalidad o de lenguaje figurado en la profecía. Por eso no es bueno el literalismo bíblico, porque entonces ya queda a cada uno. Para mí es esto literal, para ti es esto literal, para ti es esto, para ti. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Escriba o subraye. Aquí le voy a decir quién, o aquí entendemos quién. La hermenéutica apropiada implica un estudio de cómo la Escritura interpreta la Escritura para guiarnos a conocer cuál es el lenguaje normal de la Escritura. Esa es la mejor hermenéutica que puedes tener. Cómo la Escritura interpreta la Escritura y nos enseña el lenguaje de la Escritura. Una hermenéutica apropiada implica una disposición para interpretar los pasajes difíciles de la Escritura a la luz de enseñanza de pasajes claros de ella y una sensibilidad a la hora de examinar el género literario. Uno no debería de construir un sistema teológico sobre posibles interpretaciones de pasajes poéticos o apocalípticos cuando esas interpretaciones requieren que se retuerza el significado claro de pasajes didácticos sencillos.
Por ejemplo, la enseñanza clara del Nuevo Testamento acerca del sacrificio terminado de Cristo debe de guiarnos a interpretar los sacrificios animales en la visión de Ezequiel. Tú tienes que ir a un pasaje claro y tienes que interpretarlo en los pasajes difíciles. Ezequiel se te hace difícil, ve a un pasaje claro en el Nuevo Testamento, Hebreos, los sacrificios terminaron, basta con Cristo, y tráelo al Antiguo Testamento y te darás cuenta de la luz que te arroja. Segundo, la hermenéutica apropiada implica una dependencia devota del Espíritu Santo para santificar la verdad. No debe de ser racionalista que pone su máxima confianza en su propia percepción personal del idioma. La propia percepción personal acerca del idioma es de fiar solo en la medida en que éste haya sido santificado por el Espíritu Santo. Debes de reconocer humildemente que la máxima dependencia está en la iluminación del Espíritu para tener discernimiento espiritual, para ser librado de la ceguera y los prejuicios pecaminosos. La interpretación de las Escrituras es un esfuerzo tanto moral como intelectual. Somos dependientes del Espíritu para recibir ayuda y en la interpretación de la Escritura como Dios quiso que fuera entendida. ¿Qué te dije con todo esto? Escribe o subraya. El orgullo de creer que tienes la razón es el mayor enemigo en la correcta interpretación de la Escritura. Por eso, una dependencia del Espíritu Santo no es que abras tu Biblia y empieces y empieces a leer y aquí dice el Señor que... Una dependencia del Espíritu Santo es: Señor, ¿qué enseña este pasaje? Dame la humildad para leer, y si estoy mal, cambiar mis paradigmas, cambiar mis estructuras de pensamiento. Sabes, la gran mayoría de las personas, incluidos los reformados, dicen: no, así lo tiene mi denominación, así lo tiene mi iglesia, así ha sido por siglos y así nos vamos a apegar. Y tan solo para no ir muy lejos, estudiamos la confesión, ya no está la manta, ya la vamos a cambiar, pero estudiamos la confesión de fe bautista de 1689, y te acuerdas que te enseñé que varios puntos a la luz de la época en que ellos vivieron le interpretaban, sobre todo la escatología, aunque viene muy poquito, pero ellos sí interpretaban literalmente al Papa como el anticristo. Ya es el anticristo final, por los tiempos en que ellos vivieron. Hoy, casi 4 siglos después, nos damos cuenta que tenían un error. Pero dile esto a algún bautista reformado, algún reformado, y híjole, te lo echas de enemigo, ¿eh? No, tú estás equivocado. ¿Cómo crees? La confesión es mi confesión. Y sí, está bien, pero debes de tener la humildad de creer que también puedes estar equivocado. El orgullo de creer que siempre tienes la razón es el mayor enemigo para interpretar bien la Biblia. Y eso solamente se logra dependiendo del Espíritu Santo. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Me pongo a estudiar la Biblia, me pongo a estudiar todos los idiomas, me pongo a estudiar sistemáticamente, y si lo que yo creía está equivocado, pues ¿qué hay que hacer? Cambiarlo o barrerlo abajo de la almohada y decir no. Algo muy parecido hemos estado orando, ayúdenos a orar. Si nuestra forma de liturgia está equivocada, ya lo hemos platicado otras veces, ¿verdad? Mis hermanos aquí están de testigos, 2 de ellos, y están mis demás hermanos. Si el Señor dice la forma en que llevan la liturgia, la forma en que llevan la alabanza y todo por ser contemporánea, si el Señor nos empieza a guiar y dice no, vamos a hacer esto y este cambio, si es conforme a su palabra, el Señor yo no me voy a poner a un plan de no, aquí tiene que haber. Ya hicimos lo más difícil, ya la verdad, ya lo que sigue ya es. Tercero, el literalismo estricto no es la protección definitiva contra el liberalismo. ¿Se acuerda? Es que si tú no eres literal, te van a agarrar Génesis y van a decir que Génesis no es literal, y entonces ya vamos a creer en lo que sea. No es la única ni es la protección definitiva. Tanto los liberales como los miembros de las sectas defienden sus teologías distorsionadas usando las Escrituras tanto literal como alegóricamente. La verdadera protección consiste en un sometimiento real a la iluminación del Espíritu Santo y a las enseñanzas sistematizadas de la Escritura como credos y confesiones. ¿Quieres que verdaderamente no irte por el lado literal? Pues lee la Biblia y apégate a un credo, a una confesión histórica que sea validada por la iglesia durante siglos de preferencia. Solo aquí
En esta doble combinación de la palabra y el espíritu, uno puede encontrar verdadera protección segura contra el error. Y esto también lo vimos en bibliología. Cuando tú empiezas a decir, la declaración de Chicago no, la confesión de fe de acá no, tampoco el credo de acá no, es camino seguro hacia la herejía. Y por último, la soberanía divina y la responsabilidad humana. Como es verdad con muchos otros asuntos, al final llegamos al aparente contraste entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. Somos moralmente responsables por seguir y obedecer el mensaje claro de la Escritura. Separado de Cristo, nada puedo hacer y estoy espiritualmente ciego y muerto. Cuando comprendo y obedezco el mensaje de Dios, lo hago como un regalo inmerecido de Él. Y aún así, mi inhabilidad natural y mi total dependencia de Dios no me eximen de mi responsabilidad de usar todas mis capacidades dadas por Dios en esforzarme por entender su palabra. ¿Qué te estoy diciendo? Nadie puede entender a menos que Dios te dé a entender, pero eso no significa que no eres responsable de ponerte a estudiar para entender. Si estamos en lo correcto y nuestros amigos dispensacionalistas están equivocados en la comprensión de las profecías, que vamos a ver la próxima clase, entonces, ¿cómo se entienden las profecías? Ya lo vemos la otra clase. No hay nada de qué jactarnos, con esto termino. Si nosotros al final de cuentas nos paramos delante del gran trono blanco y el Señor dice, sí, esa era la correcta interpretación, hijos, y a los dispensacionalistas también les va a decir, pásenle, no creo que no, pero les va a decir, ay, hijos, no entendieron lo que yo les hablaba claramente. Aún así, no hay nada de qué jactarte, ni ese día, ni hoy día. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Por eso empezamos con esa cita. Toda dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde provienen? Tú te puedes jactar porque entiendes esto y tenemos esto y otros no. No, cuidado, porque si no nos regresamos al punto B. Tú no estás dependiendo del Espíritu Santo. Tú crees que eres más inteligente, más capaz, más estudiado que otros, y no es así. Es solamente por gracia, únicamente por gracia y solamente para la gloria de Dios. Vamos a orar ya. Quédate con esta última parte. La situación también es importante que entiendas el literalismo. Llevar hasta las últimas consecuencias de manera literal la Escritura tiene muchas contradicciones. Lo hacen mis hermanos dispensacionalistas y tiene, aquí vimos al menos 6 fallas garrafales que tienen, de muchas más que tú podrías encontrar en la Escritura si llevas el literalismo bíblico. Tienen contradicciones ya últimamente se han querido reformar, por así decirlo, su enseñanza, han querido cambiar, adaptar su enseñanza, pero en el proceso caen en contradicción. Aquí sí es literal, aquí no. ¿Quién decide cuándo sí, cuándo no? Tenemos que tener una buena hermenéutica. Por eso fue de las primeras clases, fue la clase 10, ve y escúchala, busca tus hojas y léela nuevamente. Una buena hermenéutica nos va a ayudar para no creer que lo que sale en las noticias es escatología. La escatología bíblica sale solamente de la Biblia. Y si nosotros tenemos este conocimiento, es por gracia, no lo merecemos, no somos más que nadie, no nos podemos jactar, no puedes ser un arrogante por tener este conocimiento. Si este tipo de conocimiento te llega a burlar, te lleva a burlarte de algún hermano o hermana en la fe, de algún movimiento, de alguna iglesia, a verlos con desdén, a despreciarlos, el orgullo ha hecho presa tu corazón. No somos ni siquiera por mucho, por poco, los que más nos acercamos a la verdad. Cuando seamos pasados por la lupa, por así decirlo, van a salir un montón de errores. Cada vez que voy avanzando y que vamos avanzando, vamos viendo errores que hemos ido cometiendo en el pasado, nos vamos reformando. Por eso es que uno de los dichos de la reforma era Ecclesia reformata semper reformatum secolorum verbum Dei. La iglesia se reforma y siempre se está reformando según o con la palabra de Dios. Tú puedes decir, uy, qué buena enseñanza tenemos, pero conforme más te adentres vas a ver que muchas otras cosas se vuelven a corregir y a corregir y a reformar y a reformar. Nunca dejes que tu corazón se llene de orgullo por este tipo de enseñanzas. Al contrario, sé humilde, depende del Espíritu Santo y dile conmigo, Señor, si tenemos que cambiar algo en nuestra forma de pensar, si tenemos que cambiar algo en nuestra teología, preferimos que tú seas glorificado a quedarnos con nuestro orgullo. Preferimos tragarnos el orgullo de creer que algún día tuvimos la razón, a vivir en el engaño, a vivir en contra de tu plan revelado, en contra de la Escritura.
Danos esa humildad, mi Dios, en mí en primer lugar, como el pastor en esta congregación, a los demás hermanos pastores, de si es necesario un día disculparnos, si es necesario un día decirles, hermanos, esto no es así, en esto nos equivocamos, en esto no podemos seguir creyéndolo, pero que sea con base en tu palabra, no porque nuestras emociones nos han guiado. Danos esa humildad para hacerlo, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor y Dios nuestro, te decimos. Amén, Dios.